Hace unos meses, publiqué un artículo en otro hilo contando la historia de cómo fui engañado por mi novia de la universidad, y la terrible atracción que desarrollé para vengarme de ella. Esto es relevante para esta historia. Sin embargo, esta historia que voy a contar tiene lugar años después de Lisa, mi exnovia de la universidad engañada. Empecé una nueva relación y me volvieron a engañar, pero esta vez no me vengué, simplemente me fui. Mi historia de venganza en otro hilo es una historia sobre lo que no hay que hacer después de haber sido engañado. Pero esta historia trata de cómo aprendí de mis errores e intenté hacer lo correcto, aunque fue increíblemente difícil. Así que, después de pasar por un terrible incidente de infidelidad con mi novia de la universidad, Lisa, como ya he dicho, emprendí un largo y agotador camino para vengarme de ella. Lo que siguió fueron años de ser simplemente cruel y amargado con las mujeres. Después de la universidad, me mudé a América Central, donde básicamente pasé varios años vendiendo productos farmacéuticos sin plantearme tener una relación o permitirme ser vulnerable con otra mujer. Admito plenamente que fui repugnante durante ese periodo. Al cabo de unos años, me di cuenta de que simplemente me deprimía más. Los medicamentos ya no me ayudaban. Me cansé de tener relaciones superficiales y temporales con mujeres. Decidí dejar todo lo que estaba haciendo en Centroamérica y regresar a Estados Unidos. Llamé a un viejo amigo y quedé con él temporalmente hasta que me recuperara. Cuando regresé a Estados Unidos, decidí abandonar la adicción a la medicina que había adquirido antes de mi ruptura con Lisa en la universidad. No fue fácil, pero estaba totalmente decidido a darle otra oportunidad a la felicidad. También decidí darle otra oportunidad a las citas. Me avergonzaba haber renunciado a encontrar a alguien especial solo porque una chica de la universidad me rompió el corazón engañándome. Un par de meses después de mudarme con mi amigo, tuve algunas buenas citas con mujeres de la zona y empecé a abrirme de nuevo a la idea de permitirme intimar con una mujer. Un día conocí a una chica en una aplicación de citas, llamémosla Victoria. Victoria tenía 25 años y yo 23, y me enamoré perdidamente de ella. Tenía el pelo de color vino burdeos que no era naranja sino casi rojo claro, casi fluorescente pero natural. Tenía un hijo de 3 años que sinceramente me encantaba y que era un poco como yo. Victoria acababa de salir de un matrimonio terrible y abusivo y se encontraba en una situación muy parecida a la mía. También había pasado por un periodo de duelo y un mal hábito de medicación. Acababa de despejarse y estaba dispuesta a volver a salir con alguien. Esto nos convenía tanto a ella como a mí, porque comprendíamos perfectamente el estado emocional del otro y podíamos permitirnos tomárnoslo con calma y no esperar demasiado el uno del otro. Ambos teníamos miedo al compromiso y problemas de confianza, y aún éramos un poco frágiles emocionalmente debido a nuestras relaciones anteriores y a nuestros hábitos de medicación. Además, teníamos mucho en común. Victoria llegó a decir que se sentía como si estuviera saliendo con una versión masculina de sí misma y que le encantaba porque nos permitíamos ser completamente auténticos. Con el tiempo nos fuimos acercando cada vez más. Su hijo y yo nos llevábamos muy bien, e incluso me llamaba papá. Era demasiado pequeño para recordar a su padre biológico, y yo era la única figura paterna en su vida. El día que le enseñé a hacer pis subido a un árbol, su condición de hijo se consolidó en mi alma. Conseguí un trabajo en una empresa financiera y Victoria trabajaba en un club nocturno. Todo nos iba bien, nos fuimos a vivir juntos, compramos un coche e incluso nos planteamos comprar una casa. Íbamos a casarnos y a tener un hijo. Solo fumábamos de vez en cuando y nos sentíamos totalmente recuperados de nuestras adicciones y trastornos emocionales del pasado. Ambos habíamos salido de la verdadera oscuridad y habíamos encontrado la paz y la felicidad juntos. O eso creía yo. Victoria y yo nunca sentimos celos ni sospechas la una de la otra, confiábamos plenamente la una en la otra. Nunca comprobábamos los teléfonos del otro, conocíamos las contraseñas y los datos de acceso de todo, así que no teníamos ningún problema de confianza. Hasta que pasó esto. Yo solía levantarme temprano por la mañana, antes del trabajo,
para acompañar a Victoria desde el aparcamiento hasta el apartamento. Ella no llegaba a casa hasta pasadas las 3 o las 4 de la madrugada y era un trayecto un poco peligroso. El club solía cerrar a las 2 de la madrugada la mayoría de los días, pero últimamente permanecía abierto hasta las 4 la mayor parte de la semana, o eso me había dicho Victoria. Una mañana, Victoria dijo que se quedaría un poco más en el trabajo porque tenía que llevar a una amiga a casa. Me lo dijo 5 minutos antes de llegar a casa. Normalmente tardaba unos 35 minutos en llegar a casa después del trabajo, así que me pareció extraño que me lo dijera tan tarde, sobre todo porque yo sabía dónde vivía su amiga. Probablemente solo añadiría 5 minutos al trayecto de vuelta a casa. Llegó a casa una hora más tarde de lo habitual, y algo parecía estar mal. Parecía que había tomado algo, pero no drogas, sino cocaína o éxtasis. La interrogué brevemente al respecto, pero rápidamente se desentendió y dijo que había llegado tarde porque el coche de su amiga se había averiado y habían intentado arreglarlo pero no habían podido, por eso había tardado tanto en llegar a casa. Era la primera vez en casi un año que ocurría algo así que rápidamente descarté mis sospechas y lo achaqué a mi paranoia debida a experiencias pasadas con infidelidades y mentiras. Me dije que Victoria nunca haría nada sospechoso. Ella había pasado por lo mismo que yo y conocía mi historia al detalle sobre mis relaciones anteriores. Nunca me haría esto, sobre todo porque a ella también le había pasado. Ni siquiera sospechaba que me engañara o algo parecido. Me preocupaba más que volviera a consumir drogas duras. Lenta pero inexorablemente, situaciones similares a estas se producían cada vez con más frecuencia, al principio, una vez al mes, y luego la frecuencia aumentó, casi todas las semanas. Había noches en las que yo estaba casi seguro de que se drogaba y nos peleábamos por ello. Un día por fin admitió que la noche que sospeché que era drogadicta, se metió media raya de cocaína porque estaba cansada y necesitaba apoyo para llegar al trabajo, pero nada más. En aquella época, a menudo llegaba a casa a las 5, 6 o incluso 7 de la mañana. Su club cerraba a las 2 o las 4 de la madrugada, según el día de la semana. Siempre tenía excusas, el coche no arrancaba, se iba a fumar a casa de un amigo después del trabajo o se iba a Waffle House con sus compañeros después de su turno. Pero entonces, una mañana, sus mensajes de texto se volvieron extremadamente sospechosos. No respondía con prontitud y parecía que se esforzaba por sonar natural cuando me escribía. Empezó de nuevo su baile de llegaré a casa un poco más tarde conmigo. Pero esta vez realmente tardó más. Me dijo que estaba de camino a las 6 de la mañana, 2 horas después de que cerrara el club. Así que a las 6:30 salí a recibirla cuando llegara. Fuera estaba nevando. Había una tormenta de nieve. Pasa una hora y no sé nada de ella. Le envío mensajes de texto y la llamo una y otra vez. No contesta a las llamadas, pero me manda un mensaje diciendo que ya casi está en casa. Pasa otra hora hasta que por fin entra en el aparcamiento. Eran las 9:30 de la mañana. Tuve que cancelar el trabajo porque no podía dejar a su hijo solo en casa. Normalmente salía a trabajar a las 7:30. Estaba completamente cubierta de nieve de la cabeza a los pies. Me acerco al coche y le abro la puerta. Victoria me mira como si hubiera visto un fantasma y empieza a murmurar nerviosa y casi incoherentemente. Dice que la pararon, pero que la soltaron sin multarla. El coche se quedó sin gasolina y tuvo que parar a repostar. Su amiga tuvo un ataque de nervios y se quedó con ella después del trabajo para ayudarla. Incluso empezó a echarme la culpa a mí, diciendo que no la habrían parado si me hubiera registrado antes. Pero la cosa es que ella podría haberme dicho esto enviándome un mensaje de texto o llamándome en cualquier momento durante todo esto. Todo era muy sospechoso. No paró de charlar en todo el camino, contándome historias muy incoherentes mientras caminábamos hacia el apartamento. No puedo evitar fijarme en lo dilatadas que tiene las pupilas y en que parece que le rechinan los dientes. Obviamente estaba muy enfadada en ese momento,
pero estaba tan agotada y tenía tanto frío de estar fuera durante horas y preocuparme por ella. Lo dejé pasar temporalmente e intenté distraerme con videojuegos. Estaba convencido de que consumía coca en el trabajo o después. ¿Qué más hace? ¿Con quién toma coca? ¿Solo con colegas y amigos? ¿Toma otros medicamentos? No me preocupaba mucho que pudiera ser infiel. Me preocupaba más su consumo de drogas. Los dos hemos tocado fondo, así que lo único que hacemos ahora es fumar cigarrillos y beber de vez en cuando. No estábamos sobrios como la gente de los 12 pasos, pero intentábamos mantener la moderación. Para mí, sus mentiras sobre las drogas fueron incluso más preocupantes que el consumo de drogas en sí, porque desencadenaron mi trauma con mi ex Lisa, que me mintió y me engañó en la universidad. Yo estaba literalmente en el punto en que no me importaba si ella estaba en la medicación, yo solo quería que fuera honesto conmigo. No podía soportar la idea de estar en otra relación en la que mi novia me mintiera sobre algo. Mi mente empezó a dar vueltas y me sentí completamente traicionado. Victoria y yo nos ayudamos mutuamente a salir de nuestros difíciles pasados, y ahora tenemos una vida maravillosa. Nunca pensé que me mentiría. Teníamos una relación muy abierta y de confianza, y antes no teníamos problemas con esto. Me obsesioné con averiguar si mentía sobre los medicamentos. Necesitaba pruebas irrefutables. Al día siguiente, cuando se fue a trabajar, registré toda la casa en busca de algo. No sabía lo que buscaba, una bolsa de cocaína, unas pastillas, tal vez. Busqué en cada cajón, en cada rincón y esquina de cada mueble, en el bolsillo de cada abrigo, en la parte superior de cada armario donde podría haber escondido algo. No encontré nada. Intenté convencerme de que solo era una paranoica. Mi trastorno de estrés postraumático y las inseguridades de una relación anterior me estaban espoleando y empecé a buscar obsesivamente algo que no existía. Decidí dejar de intentar averiguar si estaba mintiendo porque, si me equivocaba, mis acciones podrían arruinar una buena relación. Me parecía que Victoria nunca me mentiría ni, peor aún, me engañaría. Tuvo una experiencia terrible con su exmarido, que la engañó mientras estaba embarazada y además le ocultó un problema médico. Así que no podía imaginármela haciéndome lo mismo que su exmarido. Así que lo dejé estar. Empezó a volver a casa a horas normales. Esto me calmó. Incluso sentí pena por mi paranoia. Sin embargo, una noche en un billar local estaba en una mesa con un tipo cualquiera, llamémosle Douglas. Mientras charlaba con Douglas, le mencioné que mi novia trabaja en el nombre del club. La hermana de Douglas, Sara, también estaba con nosotros, jugando al billar, y me dijo que hace unos meses trabajaba en el mismo club. Le pregunté si conocía a Victoria y me dijo que sí, pero que no eran muy amigas. Se conocían sobre todo superficialmente. Entonces expresé mi deseo de que Victoria tuviera un trabajo diurno en el que pudiéramos pasar más tiempo juntos por la tarde, cuando yo volvía a casa del trabajo. Le dije a Sara que, como el club solía cerrar a las 4, solo vería a Victoria unas 2 horas antes de irme a trabajar por la mañana. Entonces Sara me mira desconcertada y me dice, creía que cerraban a las 2 de la madrugada. Cuando yo trabajaba allí, solo cerrábamos a las 4 de la madrugada los viernes y los sábados. Le digo a Sara que cambiaron el horario después de que te fueras. Sara me dice que su compañera de piso sigue trabajando allí y que nunca le dijeron que habían cambiado la hora de cierre porque ella sigue llegando a casa un poco después de las 2 entre semana. La cosa se puso incómoda, pero me encogí de hombros y terminé la partida de billar. Después de la partida me fui a casa, pero las palabras de Sara nunca me abandonaron. Comprobé la información sobre el club donde trabaja Victoria y, efectivamente, decía que solo cierran a las 4 de la madrugada los viernes y sábados, y a las 2 los demás días. Volví a convencerme de que probablemente no habían actualizado la hora en su página web después de hacer el cambio o algo así. En el fondo sabía que algo iba mal con Victoria, pero tenía tanto miedo de volver a enfrentarme a una mentira después de años evitando las relaciones por esa misma razón.
Estaba completamente en negación. Al día siguiente era domingo por la tarde. Le envié un mensaje de texto a Victoria para preguntarle cuándo terminaría de trabajar esa noche y me dijo que llegaría a casa a las 4:30 y que me enviaría un mensaje de texto cuando estuviera en camino. Así que a las 2:30 de la mañana llamé al club y pedí hablar con ella, era sobre su hijo. Me atendió el encargado y me dijo que cerraban a las 2 y que Victoria ya se había ido. Me quedé literalmente encajonado. Decidí que tendría que reunirme con Victoria. No sé cuándo llegó a casa esa noche, porque terminé de beber hasta desmayarme y no fui a acompañarla al aparcamiento. Cuando me desperté, estaba durmiendo a mi lado. Me levanté y entré en el salón, donde vi su bolso sobre la mesita. Lo cogí y empecé a registrarlo. Al principio no encontré nada, ni pastillas ni nada sospechoso que pudiera confundirme. Entonces me di cuenta de que en uno de los bolsillos pequeños había una bolsa de medicamentos vacía y un billete de $1 doblado. Esto es lo que he estado buscando todos estos días. Lo puse sobre la mesa y me puse a trabajar, esperando que ella viera y entendiera lo que había encontrado. Cuando volví, se estaba preparando para ir a trabajar. Estaba delante del espejo del baño, maquillándose, sobre todo los ojos. Me apoyé en la puerta y la miré a través del espejo. Levantó la vista y me dijo, «Hola cariño, ¿qué pasa? ¿Cómo va el trabajo?» No pareció ver que había encontrado el dólar enrollado. Le digo, «Oye, tenemos que hablar de algo». Empiezo a contarle que he llamado al club y me han dicho que el domingo cierran a las 2. Inmediatamente ignora todo el asunto de su mentira sobre la hora de cierre del club y empieza a gritarme por controladora, obsesiva, falta de confianza y de derecho a llamar al club en primer lugar. Eso no me detuvo, me aseguré de que no estaba siendo una paranoica. Lo que ella estaba haciendo era gaslighting perfecto, algo con lo que estoy muy familiarizado de relaciones anteriores. La pelea sigue aumentando. La acuso de meterse coca a mis espaldas y de mentirme sobre sus hábitos de medicación. La llamo puta cocainómana y es entonces cuando se da la vuelta y me golpea con el lápiz de ojos. Me doy la vuelta al instante y me clava el lápiz de ojos en el hombro. Entonces empieza a golpearme media docena de veces en la cara. No reacciono, no le devuelvo el golpe. Estaba en estado de shock. Cuando termina de pegarme y de gritar, nos quedamos mirándonos. Me quito el lápiz de la mano y lo tiro al suelo. Salgo del baño y voy a la cocina, donde cojo esparadrapo y me sello el agujero del hombro. Tengo un tatuaje justo donde ella me apuñaló y todavía tengo una bonita y sana cicatriz allí. Salí del apartamento y empecé a ir a la tienda a comprar alcohol. Victoria me bombardea con mensajes. Se disculpa, y cuando no obtiene respuesta, empieza a lanzar insultos, repitiendo este ciclo una y otra vez. Compro una botella de whisky Fireball y empiezo a caminar, bebiendo. Al final me desmayo y me despierto con los brazos de nada menos que Enrique, con el que estuve jugando al billar el otro día, y algún otro tipo que no conocía intentando levantarme de la nieve. Me suben a su coche, al parecer, iban de camino al trabajo y me ven desplomado e inmóvil en el arcén de la calle y se paran para asegurarse de que estoy bien. Hoy me pregunto dónde trabajaban estos tipos, porque debía de ser muy temprano. Llevaba varias horas caminando y probablemente perdí el conocimiento mucho antes de caerme. Me acabé rápidamente toda la botella de whisky. Cuando estaba en el coche con ellos, me preguntaron qué pasaba y por qué caminaba tan lejos de la ciudad a esas horas de la noche. Apenas podía hablar, parecía que tenía los labios congelados. Pude decirles dónde vivía y me llevaron a casa. Cuando entré, Victoria estaba en estado de shock e intentó tumbarme y darme calor. Poco después, vuelvo a desmayarme y me despierto en un charco de vómito en la cama. Me levanto, me doy una ducha y voy al salón, donde Victoria está sentada en el sofá y llora. Iniciamos una conversación. Me pide disculpas por haberme pegado con el eyeliner y admite que ha vuelto a tomar coca y ha ido a ver a su compañera de trabajo. Varios de ellos viven juntos en un apartamento,
todas son mujeres, y se metió coca con ellas antes de volver a casa. Empezó a hacerlo para facilitarle el trabajo y la cosa no hizo más que empeorar. Le pregunto si es solo coca o algo más, porque había noches en las que parecía que no era solo coca. Admite que a veces tomaba alguna droga antes de volver a casa para suavizar los efectos de la coca, pero que lo hacía en contadas ocasiones. Terminamos la conversación pacíficamente y ella promete dejar de consumir drogas, de mentirme sobre su paradero y que nunca volverá a ocultarme nada. Pero ahora que sabía que era capaz de mentirme y ocultarme cosas, estaba más alerta que de costumbre. Pasan las semanas y las cosas parecen volver a la normalidad. Lo único extraño era que Victoria trabajaba más a menudo de lo habitual. Cubría a gente o cogía turnos extra al azar. Solía trabajar solo 4 días a la semana, pero ahora trabaja 6 o 7. Mis sospechas surgieron cuando me di cuenta de que si teníamos un conflicto una tarde en la que ella no tenía que trabajar, inmediatamente empezaba a prepararse y me contaba que había escrito a su jefe y le había pedido permiso para venir porque necesitaba alejarse de mí. Solo teníamos un coche, y esto fue antes de que Uber se hiciera omnipresente, así que no podía ir a comprobarlo para asegurarme de que realmente estaba allí. Pero un día, cuando mi amigo estaba más y Victoria estaba en el trabajo, estábamos jugando juegos de video y decidimos ir a Taco Bell. Las dos llevábamos mucho tiempo sin comer, teníamos apetito y decidimos buscarlo. Saco mi teléfono para mirar en Google Maps dónde está el Taco Bell más cercano. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que nunca había visto antes. En ese momento, Victoria y yo estábamos usando una cuenta de Google compartida en nuestros dispositivos Android, por lo que los historiales de búsqueda de ambos de los lugares que escribimos en Google se mostraban mapas. Y ese mismo día, cuando ella se iba a trabajar, estaba buscando algún lugar al azar en la zona vecina. Mi cabeza empezó a dar vueltas otra vez y le dije a mi amigo que ya no estaba preparado para esto y que solo quería irme a la cama, así que se marchó, un poco desconcertado. Volví a comprobar todo en mi teléfono, incluso fui a mi ordenador y realicé algunas búsquedas para asegurarme de que no me estaba equivocando. Y no me equivocaba. Cuando Victoria volvió a casa, le pregunté si era cierto que había ido a trabajar esa noche. Se puso muy a la defensiva y empezó a acusarme de paranoico. Entonces le mostré Google Maps y como alguien estaba buscando este lugar justo cuando ella supuestamente se iba a trabajar, y no era yo. Ella empieza a decirme la mentira más épica que he oído nunca. Dice que nunca busqué ni fui allí. Google está equivocado. Probablemente es solo un fallo. Vale, ahora por fin lo admito. Vuelvo a tener una relación con un mentiroso. Empaco algunas cosas y consigo una habitación de motel en la ciudad. Paso muchas noches discutiendo con Victoria por teléfono y llorando mientras veo una televisión por cable de mierda. Me fastidiaba tanto estar saliendo por segunda vez consecutiva con alguien que me miente y me oculta algo. Una de nuestras peleas llega a ser tan intensa que dejamos de comunicarnos por completo durante 2 días. No rompemos, simplemente dejamos de hablarnos. En mi interior había una esperanza desesperada de que tal vez solo estuviera tomando coca y drogas y no me estuviera engañando. Pero ahora sospecho que me engaña y no puedo dejarlo pasar. Tras unas cuantas noches en el motel, me convenzo de que Victoria no me engaña. Simplemente ha vuelto a su adicción a las drogas y tengo que ayudarla a salir de ella. Sé de primera mano lo que la drogadicción puede hacerle a una persona, ya que a mí me pasó una vez. Decido hacer las paces con ella. Se estaba haciendo tarde y sabía que llegaría a casa en unas horas y que me reuniría con ella en el aparcamiento con flores o algo así. Tomé prestado el coche de un amigo, fui a la tienda, compré flores y me dirigí a casa. Aparqué en el aparcamiento y empecé a esperar a que Victoria llegara a casa. Alrededor de las 2:45 am veo nuestro coche entrar en el aparcamiento, pero veo a alguien en el asiento del pasajero. Era Victoria, ella no conducía, se sentaba en el asiento del copiloto. Había un hombre cerca, al que no conocía, que conducía mi coche. Me quedé quieto y observé.
Cuando este hombre al azar que no conocía aparcó mi coche, no estaba preparado para lo que pasó después. Otro hombre también sale del asiento trasero. ¿Qué demonios está pasando? ¿Quiénes son estas personas? Los tres se dirigen a nuestro apartamento. Saco mi teléfono y empiezo a escribir un mensaje a Victoria. Intento actuar como si no supiera nada para ver qué me dice. A lo mejor solo son amigos platónicos y no tienen nada que ocultar. Le mando un mensaje y le pregunto si ya ha vuelto del trabajo y si podemos quedar para hablar de todo. Le digo que quiero disculparme por gritar y por decir cosas hirientes en nuestras peleas. No recibo respuesta durante unos 15 minutos y luego recibo un mensaje de ella diciendo que acabo de llegar a casa pero que necesito tiempo a solas. Te quiero con todo mi corazón, hablemos mañana. Mi corazón latía desbocado cuando leí este mensaje. Me golpeo la cabeza contra el volante con rabia, llorando al mismo tiempo. Salgo del coche y decido entrar y enfrentarme a ella. Cuando llego a mi apartamento, la puerta está cerrada. Olvidé mis llaves porque solo tenía las del coche de mi amigo. Oí música a todo volumen al otro lado de la puerta. Intenté llamar, pero nadie respondió. Doblé la esquina donde sabía que estaban las ventanas de nuestro salón y dormitorio. Estábamos en el primer piso. Miré por la ventana del salón y no vi a nadie. Sinceramente, esperaba verlos allí, fumando algo ligero. Pero si no estaban en el salón, ¿dónde demonios estaban? Caminé un poco más hasta llegar a la ventana del dormitorio. Las cortinas estaban corridas, pero podía ver el interior si ponía los ojos en el borde de la ventana para mirar de cerca. Cuando me incliné para mirar alrededor de las cortinas, se me hundió el corazón hasta el estómago. Al otro lado de las cortinas, en nuestra cama, mi hermosa novia, a cuyo hijo considero mío, estaba experimentando algo indecente con dos tipos con los que la vi salir. Me apoyé en la pared y rodé hasta sentarme en el suelo. Me enterré la cara entre las manos. Permanecí allí sentado durante 5 minutos, oyendo vagamente lo que ocurría a través de la ventana situada encima de mí. Pensé en entrar y matarlos a los tres. Me llené de rabia y decidí levantarme y volver al coche. Empecé a fumar cigarrillos mientras todos mis recuerdos de las relaciones que atesoraba empezaban a desmoronarse en mi mente. Todo era mentira. Todo lo que pensaba de Victoria, lo que me hacía quererla tanto, empezó a disolverse. Ahora muchos de ustedes han leído mi historia sobre cómo fui estafado por mi exnovia de la universidad, Lisa. Cuando Lisa me engañó, mi rabia me llevó a hacer todo lo posible para vengarme. En esa historia, fui demasiado lejos, y Lisa acabó extremadamente destrozada y asesinada. Ahora, muchos años después, en mi primera relación desde Lisa, me encuentro en la misma situación, pero peor. Esta vez, sin embargo, decido no vengarme de Victoria, como hice con Lisa. No, esta vez voy a suicidarme. Pero primero destruiré a Victoria. Arranco el coche y me alejo. Paro en una gasolinera donde sé que venden artículos básicos de caza y pesca las 24 horas del día. No tienen armas, pero sí algunos cuchillos de caza y de desollar. Compro el arma más grande que tienen y conduzco de vuelta a mi motel, recojo las llaves de mi apartamento y me dirijo a casa para pintar las paredes de la habitación con su sangre. Cuando llego, abro la puerta despacio y en silencio. Empiezo a escabullirme por el pasillo hacia nuestro dormitorio. Sujeto mi arma con fuerza, esperando a que uno de los tipos salte. Me dirijo lentamente hacia la puerta de mi habitación. Está abierta, pero la habitación está a oscuras y no veo nada. Silencio, no se oye nada. El sudor me corre por la cara e intento contener mis temblores y mi respiración para que no me oigan. Tengo miedo de ver lo que puedo encontrar. Meto la mano en el dormitorio y enciendo la luz. Cuando la luz parpadea, lo único que veo es a Victoria tumbada en la cama, desnuda y sola. ¿Habré desaparecido antes, o ha pasado algo y esos tipos se han ido mientras yo no estaba? No se ha despertado y echo un vistazo a la habitación.
Veo un paquete de equipo de protección en la mesilla de noche junto a su cama, lo que confirma completamente lo que vi, y ahora sabía que no se trataba de una alucinación. Estamos con Victoria, nunca usa protección. Al entrar en el dormitorio, oigo abrirse la puerta de la habitación de su hijo, al otro lado del pasillo. Me doy la vuelta rápidamente, dispuesto a pegar a uno de los tipos que he visto antes. Pero, por supuesto, es solo el hijo de Victoria. Mi hijo. Lo primero que pienso es qué hace aquí el hijo de Victoria. ¿Por qué Victoria no lo llevó a la guardería o con su madre antes de invitar a dos tipos al azar? ¿Podría haber estado aquí un niño pequeño todo este tiempo mientras ella trabajaba o mientras la paseaban por el pasillo 2 veces? ¿Qué le pasa? Me mira desde su habitación, papá, has vuelto, y corre a abrazarme la pierna. Le pongo la mano en la cabeza y miro el arma que tengo en la otra mano. Guardo el arma en el bolsillo trasero, me arrodillo y le digo a mi hijastro que me voy por un tiempo. Solo quería despedirme de ti y de mamá antes de irme. Entonces empieza a mostrarme la cara más triste que he visto nunca. Le cojo en brazos, le llevo a la cama, le arropo y le digo adiós. Sabía que sería la última vez que le vería, pero no quería que supiera que iba a perderme. Ahora, después de todo esto, no puedo matar a su madre. No puede crecer sin ella. Él no merece esto, incluso si creo que ella merece morir. Sin embargo, todavía quería morir. Salí del apartamento y caminé por la calle, sollozando. Se sentó en un banco cerca de una parada de autobús, sacó un arma y empezó a cortarse las venas. Estaba a punto de morir. Los corté durante unos 10 minutos, intentando que la sangre fluyera más. Entonces se detuvo un coche de policía, bajaron 2 policías y uno de ellos me dijo, tío, ¿qué haces? Le digo tranquilamente que he terminado. Llama a más policías y, antes de que me dé cuenta, hay 15 o 20 personas a mi alrededor. Pasan unos 20 minutos intentando que baje el arma. Sangro por todas partes. El policía se acerca a mí y me pide que le entregue el arma. Miro fijamente el arma durante unos segundos, pero no consigue sacarme de mis casillas. A estas alturas nada podía hacerlo. También sabía que no podría salir de esta situación sin acabar en un psiquiátrico. Levanto el arma por encima de la cabeza y arremeto contra el policía, y antes de que pudiera dar 2 pasos, me derriban al suelo, me aplican la pistola eléctrica y me amontonan encima, esposado. Cometí un grave error de cálculo. Pensé que si me acercaba a la gente, me dispararía, pero olvidé que era blanco, así que por desgracia me dieron con una pistola eléctrica. Lo siguiente que recuerdo es en la parte trasera de un coche patrulla y me llevan al hospital donde me sedan y me cosen. Me dieron unos sedantes que me dejaron completamente inconsciente. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en lo que más tarde descubriría que es un hospital psiquiátrico para criminales dementes. Es como la cárcel, pero peor. No sabes qué día ni qué hora es, y no tienes conexión con el mundo exterior, al menos así era en este. No voy a entrar en detalles sobre lo que viví allí. Fue uno de los lugares más oscuros que he visto en mi vida. Pasé allí unas 6 semanas antes de que el abogado consiguiera ponerme en libertad por un tecnicismo. Cuando me soltaron, cogí un taxi a casa. Fue un viaje de unas 3 horas. Cuando llegué a casa, le pedí al taxista que me llevara al McDonald's más cercano a mi apartamento. Me senté y cargué el móvil. No quería volver a ese apartamento, no después de lo que había visto allí. Tenía mensajes, llamadas, mensajes de voz de mucha gente, incluida Victoria. Al parecer, también me despidieron del trabajo. Todas mis tarjetas de crédito estaban al máximo. Victoria obviamente las usaba porque tenía una tarjeta para todas mis cuentas. Llamé a Victoria y su encuentro conmigo fue eufórico. Estaba muy preocupada y no tenía ni idea de lo que me había pasado. Le dije que le explicaría todo, pero que necesitaba que se reuniera conmigo en McDonald's y que no se llevara a su hijo. Al principio estaba confusa,
pero accedió a reunirse conmigo después de matricular a su hijo en la guardería. Más tarde, Victoria entra en el McDonald's y se apresura a abrazarme y besarme, pero yo la empujo y le digo que se siente. Esto la confunde un poco, pero se sienta y le cuento lo que pasó, todo lo que vi antes de que me metieran en el psiquiátrico. Lo que contestó me impactó. Victoria se atrevió a negarlo todo. Dijo que me había equivocado de apartamento y que había visto a otra persona. Sacudí la cabeza con incredulidad y la interrumpí en mitad de la frase. Le dije que tenía que decirme la verdad ahora mismo y que si intentaba mentirme otra vez, me levantaría y me iría de este McDonald's y ni ella ni su hijo volverían a verme. La miro severamente a los ojos y ve que hablo en serio. Le vuelvo a preguntar, ¿me has engañado? Se mira el regazo y empieza a llorar. Susurra, sí, te he engañado. Entonces admite que sus problemas con las drogas han pasado de la cocaína a otras aún más peligrosas, y que además ha estado doblando su dosis cada noche. Entonces el chico condujo nuestro coche porque ella estaba demasiado borracha para conducir. La miro fijamente durante un minuto antes de exhalar profundamente, saco el móvil del cargador y me pongo de pie. Ella levanta la vista y pregunta, ¿a dónde vas? La miro fijamente a los ojos y le digo, voy a tomar las drogas, es lo único que se me ocurre ahora mismo. Cuando recojo la mochila, me pregunta, ¿seguimos juntos? Le respondo, no, no quería decir que me quedaría, si dices la verdad, me iré de todos modos. Solo quería oír tu confesión antes de irme. Los acontecimientos de los meses siguientes me llevaron a vivir en la carretera, básicamente como un sin techo. Me movía de ciudad en ciudad, sobre todo vendiendo drogas en clubes de striptease y pasando la noche donde podía. A veces dormía en moteles, a veces en la calle. Consumía muchas de mis propias drogas. Perdí casi 65 libras durante esos meses porque a veces pasaba días sin comer ni dormir. Un día me desperté en el hospital. Tenía convulsiones y mis órganos internos empezaron a fallar. Tenía graves deficiencias nutricionales. Mido 1,90 y pesaba 155 libras mojada después de una comida copiosa. Varios médicos y terapeutas me visitaban todos los días, intentando averiguar qué me pasaba. Pasé cerca de un mes en el hospital recuperándome antes de que me dieran el alta. Los médicos me recomendaron que me sometiera a un programa de abstinencia. Llegaron a la conclusión de que no tengo más problemas de salud mental que el TEPT, y que principalmente tengo problemas de adicción a polisustancias. Cuando me dieron el alta del hospital, viví en un centro de acogida para personas en recuperación durante casi 4 meses. Encontré un programa de abstinencia y empecé a ir a reuniones y no he tomado ni una sola droga desde que me dieron el alta del hospital. Compré un teléfono y un número nuevos. Casi nadie de mi antigua vida mantenía el contacto conmigo. Mientras estaba en el centro de acogida, empecé a hacer ejercicio para recuperar la forma. Parecía un bastón. Cuando salí del centro de reinserción social, acepté un trabajo como entrenador personal en un gimnasio cercano. Era una carrera nueva para mí, pero el gimnasio se convirtió en un nuevo espacio seguro donde me sentía normal. Han pasado 5 años hasta hoy. Sigo sobrio y peso 265 libras. Estoy felizmente casado desde hace 2 años. Tengo mi propio negocio rentable. El día que salí del hospital, pensé durante mucho tiempo qué haría con mi vida. Mi primer instinto fue retirarme a las sombras. Todavía quería vengarme de Victoria por lo que había hecho, igual que hice con Lisa en la universidad. Tras pensarlo largo y tendido durante varias semanas, decidí que la mejor venganza sería vivir la mejor vida. Y lo más importante, decidí dejar de compadecerme de mí mismo por lo que había pasado. Esto cambió todo el juego para mí. Dejé de culpar a los demás o al mundo por lo que me había pasado. Mirándolo hoy, 5 años después y el camino que la vida me ha llevado, estoy tan feliz de haber tomado la decisión de cambiar mis acciones. Ahora ni siquiera me reconozco. Cuando escribí estas historias sobre Lisa y Victoria, ni siquiera me veo a mí misma.
Veo a una niña malcriada. Este fin de semana cumplo 30 años. Me puse sobrio un mes antes de mi cumpleaños, hace 5 años. Si alguien me hubiera dicho entonces que estaría donde estoy ahora, no lo habría creído. Estoy tan contenta de no haberme suicidado, o peor aún, de no haberle quitado la vida a Victoria ese día. Me alegro tanto de haber decidido levantarme y seguir luchando por la vida. Tuve que caerme varias veces, pero cuando por fin me levanté, volé. Solo hablé con Victoria una vez años después de dejar el McDonald's el día que me confesó que me había engañado. Y después de esta conversación con ella, tengo que decir, lo que dicen es cierto. La mejor venganza es vivir una buena vida.